Buenas tardes a todos, señores y señoras. Vamos a iniciar con la mesa redonda coordinada por el Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, específicamente por el Comité de Tertulias, sobre los proyectos de ley relevantes en materia tributaria, impuestos sobre la renta global y medios alternativos de solución de conflictos, inclusión de la conciliación como medio de extinción de obligaciones. Me honra poder presentar a los señores expositores que nos acompañan el día de hoy. Inicio con el señor doctor Adrián Torrealba Navas, quien es el presidente del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, doctor en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid y con una especialidad en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Pisa, con una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, socio de Facio y Cañas, y adicionalmente coordinador de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados de Costa Rica, entre otras funciones. Nos honra también la presencia del señor Eli Feinsack Mintz, quien es diputado de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica para el periodo 2022-2026, bachiller en Economía por la Universidad de Costa Rica, 1988, máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con un Master of Science in Policy Economics de la Universidad de Illinois, consultor y conferencista internacional en economía, políticas públicas, reforma del Estado, modernización de la administración pública, evaluación y monitoreo del desempeño institucional desde 1998 hasta la fecha, quien es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Liberal Progresista desde el 2016 y se ha desempeñado en diferentes puestos de carácter político en Costa Rica. Entre ellos, cabe destacar que fungió como director de la promoción de inversión extranjera directa en el cargo de la oficina de CINDE en Nueva York del 2002 al 2004. Fue viceministro de Obras Públicas y Transporte desde el 2001 al 2002. Fue presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil. También ha sido presidente del Consejo de Transporte Público, directivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea. Ha fungido como parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO, y también ha actuado en la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARECEP, y ha fungido también como asesor presidencial, entre otros cargos. Y también, por último, pero no menos importante, el señor José Antonio Saborío, quien es socio de impuestos de la firma Moore Costa Rica, máster en Derecho Tributario y también profesor en Derecho Tributario de la Universidad de Costa Rica, abogado litigante y asesor tributario con más de 25 años de experiencia, autor de la ley de IVA anotada y quien realizó también estudios en España en Derecho Tributario. Entonces, sin más, le paso la palabra a quien va a moderar esta mesa de análisis, el señor Adrián Torrealba. Y muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la introducción. Pues hemos convocado este panel, esta mesa redonda, para revisar básicamente dos proyectos que están en la corriente legislativa, que son proyectos relevantes desde el punto de vista tributario. Y a mí me va a corresponder hacer una especie de moderación activa. ¿Sí? Eso básicamente significa que también voy a meter la cuchara en los dos temas, en los dos proyectos que vamos a analizar hoy. Uno de esos proyectos es el proyecto eh, de reforma del impuesto sobre la renta, que es la llamada proyecto de ley del impuesto sobre la renta global dual. Y digamos que ya tuvo una versión, este mismo proyecto o esta idea de un impuesto de renta global dual, que incluso fue una de las cosas que se aprobaron o de los temas que se aprobaron en aquella mesa de diálogo que se había hecho en tiempos del gobierno de don Carlos Alvarado, cuando se estaba con la coyuntura de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que pues uno de los temas que se aprobaron para ir adelante y proponer al fondo
fue precisamente esa reforma con ese concepto del impuesto sobre la renta global dual. Este gobierno presentó una nueva versión en relación con el que se había presentado anteriormente, eh, y pues está ahí en la corriente legislativa. Tal vez será interesante pues, escuchar a don Eli sobre el estatus y probabilidades, posibilidades de que esto se mueva, y obviamente sus opiniones sobre el fondo del asunto. Entonces, en este primer tema, la idea es que don Eli nos haga su intervención. Yo después voy a hacer una intervención sobre el tema. Si José Antonio tiene a bien hacer después unos comentarios adicionales sobre esas dos intervenciones, muy bienvenido. Y luego, precisamente en el segundo tema, que es un proyecto más corto, más puntual, que es una reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que busca introducir una forma de conciliación, así llamada, como una especie de modo alternativo de solución del conflicto tributario, en el cual, pues, José Antonio Saborío nos va a dar una intervención un poco más a fondo, con comentarios de don Eli. Yo también, pues, quisiera hacer, tal vez lo que yo podría aportar ahí es un poco el contraste de esta modalidad que se está planteando con otra figura que existe en el derecho comparado, por ejemplo, en México, de los acuerdos conclusivos, o en España, de las actas con intervención, y que además también recogió el modelo de código tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias en su versión 2015, que tiene algunas diferencias importantes en relación a lo que está planteado. Tal vez hay un aporte al final sobre ese tema. Bueno, sin más preámbulo, y agradeciendo la presencia de todos los que están participando por esta vía virtual, le voy a dar la palabra a don Eli Feisak para que nos haga una referencia a este proyecto de renta global dual. Adelante, don Eli. Muchas gracias, don Adrián. Muchas gracias, Gabriela, por esa presentación tan larga que no hacía falta. Y por supuesto, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Eh, bueno, este expediente de la renta global dual, expediente 23.760, este es el segundo intento que hace este gobierno por meter el concepto de la renta global. El primero, ellos mismos lo dejaron morir, lo dejaron de convocar. Eventualmente recibió un dictamen unánime negativo y se archivó. Y vinieron ahora con esta nueva propuesta. Bueno, ahora no, ya tiene su rato. Todavía es un proyecto que está en comisión, no se ha dictaminado, que introduce otra vez el concepto de la renta dual, perdón, de la renta global, con el agregado de la dualidad. Pero es un proyecto que yo encuentro bastante complejo. Yo soy favorable a la idea de renta global como un mecanismo de simplificación tributaria, pero este proyecto de simplificación me parece que tiene poco o nada. Sustituye los actuales impuestos de utilidades del salario personal y a las remesas por impuestos a las personas físicas, a las personas jurídicas y a los no residentes. En cuanto a las personas físicas, dice que los ingresos se acumulan con reglas muy propias, pero con tarifas diferenciadas para cada uno de los ingresos. Y son reglas pues bastante complejas, que al final de cuentas de esa dualidad que se introduce, lo que hace es precisamente atentar contra la simplificación que uno buscaría con el concepto de renta global. Me imagino que la mayoría de ustedes son abogados. Yo no soy abogado, yo soy economista, pero bueno, renta global, la idea es todos los ingresos de una persona, no importa de qué fuente, se suman y con base en su nivel de ingresos se le cobra una tasa, una misma tasa por todos los ingresos. En el momento en que se empiezan a separar, y entonces tenemos los ingresos de los salarios y de las actividades lucrativas con una tasa, y los
ingresos por rentas de capital y otros tipos de ingresos con otras tasas. Entonces, básicamente estamos en el mismo mundo de hoy en día y lo que se denota o lo que se percibe es una intención fiscalista, voraz, del ministerio por simple y sencillamente sumar todos los ingresos para subirlo a uno en la escala o en la grada del impuesto, ¿verdad? Pero manteniendo la complicación de diferentes declaraciones, diferentes tratamientos fiscales. Esa misma intención, esa misma voracidad fiscal se percibe en la reforma pretendida al impuesto a las personas jurídicas, donde Novia Costa ha dicho que es un flat tax, concepto con el que yo en principio estaría totalmente de acuerdo, pero un flat tax al 30%, es decir, a la tasa más alta de la actual escala. Incluso se han dejado de decir el ministro y la diputada jefa de fracción, doña Pilar Cisneros, que la tasa del 30% es un estímulo para que las empresas pequeñas se vuelvan grandes. Yo de ahí nunca había conocido un estímulo de esa naturaleza. Me parece que eso es como agarrar a garrotazos a un chiquito para que se porte bien. Y probablemente va a tener el resultado contrario al deseado. Se introduce digamos, un escalonamiento para las pymes, pero simple y sencillamente digamos, por el concepto de negocio naciente. Es decir, el primer año que una pyme se registra no pagaría impuesto, el segundo año pagaría un 25%, el tercer año un 50%, y a partir del cuarto año ya pagaría el 100% a la tasa del 30%. Cuando hoy tenemos una tarifa escalonada donde, dependiendo del nivel de ingreso de la empresa, del nivel de las ventas de la empresa, puede estar en el 10, en el 20 o en el 30. Insisto, yo podría estar a favor de un impuesto plano, de un flat tax, pero si es a la tasa más alta, el único objetivo de esto es aumentar la recaudación a expensas de desincentivar el desarrollo de negocios en el país. Yo buscaría una tasa plana que nos permita hacer una reforma tributaria neutral que mantenga el nivel de ingresos, incluso que los aumente un poco, pero no, me perdonan el término poco técnico, no este garrotazo que se pretende aquí, ¿verdad? Eso sería así como una introducción. No sé, Adrián, si quiere que me refiera a algo más, algún detalle más específico, pero en principio Tal vez eso sería. si me permiten, para hacer yo una valoración del proyecto y sin perjuicio de que ahí vayamos retroalimentando un poco aquí la discusión. Tal vez lo primero que me gustaría aclarar o plantear es por qué eso de la renta global dual, ¿verdad? Que como decía al inicio, pues así fue que se acordó en esa mesa de diálogo. Y es que en la historia de los impuestos sobre la renta, originariamente solo existía el impuesto sobre la renta global. Por ejemplo, los suecos fueron los primeros, los nórdicos empezaron con esa imposición en Inglaterra, etcétera. Después todos los países europeos, Estados Unidos lo asumieron. Y donde en principio, y visto desde el punto de vista de las personas físicas, todas las rentas que obtuviera una persona física, no importando el tipo de renta, su categoría, entraban en una sola base y ahí se le aplicaba una escala progresiva. En muchos casos, escalas progresivas muy altas, más del 40%, hasta 50%. Entonces, en algún momento se empezó digamos, a tomar importancia la idea o el riesgo de que las rentas del capital, por ser el capital mucho más móvil que otros tipos de fuentes de renta, fácilmente esas escalas progresivas tan altas podrían generar que los dueños de ese tipo de renta, los dueños del capital,
buscaran emigrar o poner el capital, digamos, en otros lugares del mundo donde la tributación no fuera tan alta. Y es entonces donde los mismos nórdicos fueron los primeros que empezaron a decir, vamos a sacar las rentas del capital, también las ganancias de capital, que además tenían otra razón ahí de equidad, ¿verdad? Porque una ganancia de capital se acumula a lo largo de muchos años, pero se realiza en un determinado momento. Entonces, que esa realización de algo de muchos años se acumulara en la escala progresiva de un solo, digamos, de un solo impacto, pues también tenía un problema de equidad. Entonces empiezan a aparecer esa idea de que lo que es rentas de capital o ganancias de capital tributen a una tarifa plana, ya no sometida a la escala progresiva tradicional. Modernamente, o digamos en los últimos tiempos, hay quienes reivindican la idea de que se podría volver a la renta global completa, visto que pues ya existe una red de intercambios de información muy importante en todo el mundo. Bueno, Costa Rica no es la excepción, forma parte de la Convención Multilateral y tiene intercambio de información, incluso automático, en materia de información financiera, con la mayoría de los países relevantes del mundo. Y en ese sentido, pues hay algunas, dicen, bueno, ya la razón de que no se pueda controlar el flujo de esas rentas del capital, claro, y obviamente partiendo de un criterio completo de renta mundial, no, pues, tanto el concepto de renta territorial, pues podía entonces, o podría eventualmente irse volviendo a una renta más global sin ese componente. El hecho es que lo que hace el proyecto es mantener ese concepto de dualidad y ahorita lo vamos a precisar en qué sentido. Ya para referirme al contenido del proyecto, voy a dividirlo digamos, en tres temas o en tres calificativos más bien. Y esos tres calificativos nos recuerda una vieja película, creo que era de vaqueros, que se llamaba Lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, entonces tal vez voy a referirme a lo bueno, después a lo feo y después a lo malo. Y cuando digo lo feo me voy a referir a cosas que tal vez más bien son un problema de equidad, un tema de conveniencia, del efecto negativo que podría tener incluso en el desarrollo de la economía, en el crecimiento del empleo, de la capacidad de las empresas para crecer, etcétera. Y en cuanto a lo malo, me voy a referir, digamos, a temas que tal vez desde el punto de vista técnico hay defectos en el proyecto. Entonces, en lo bueno, y aquí tal vez, eso me recuerda alguna vez que participé con Eli en una mesa del Colegio de Abogados hace bastantes años, donde tuvimos una discusión similar sobre el tema de la simplificación, ¿verdad? Y digamos, mi planteamiento es que en materia tributaria la simplificación tiene sus límites en el sentido de que por la propia naturaleza y la necesidad de hacer distinciones que a veces son necesarias por razones de capacidad económica, etcétera, pues sí, tiene su cierto tecnicismo que digamos, pues requiere o puede aparentar, digamos, un poco compleja. Pero yo más bien enfatizaría que el proyecto, entre las cosas buenas que plantea, es que pues en realidad introduce la estructura moderna de los impuestos sobre la renta. Y para empezar, digamos, hace una distinción, una distribución de impuestos sobre la renta que es lógica, que es uno teniendo como eje las personas físicas, el otro teniendo como eje las personas jurídicas y luego a los no residentes. ¿Verdad? Y con esa lógica es que tenemos esos tres impuestos que ahí se regulan. Hay que decir también que esto no es una innovación o digamos no podemos decir que esto sea algo nuevo en el gobierno porque como decía antes, ya el gobierno anterior había planteado su proyecto, pero en el fondo este proyecto tiene mucha familiaridad de aquel y en el que a mí me tocó participar muy de lleno, que fue el que se planteó en los años 2000, el 2003, y se discutió del 2003 al 2006 y que finalmente naufragó en la Sala Constitucional, donde tenía una estructura parecida, que era el IRPF, impuesto a la renta de personas físicas, impuesto a personas jurídicas y el de no residentes. También, por lo tanto, me parece que sí representaría una modernización en la estructura de la imposición sobre la red. En el 2018, en la reforma del 2018, se avanzó en cuanto a abrir el concepto de renta. Antes nos jugábamos solo con el impuesto de renta producto, que era más restringido,
y aquí lo abrimos al concepto de renta ingreso, donde en general, como regla general, las ganancias de capital quedaron grabadas, pero en esa reforma no se tocó la característica de la cedularidad. Hoy seguimos teniendo un sistema cedular, solo cambiaron los impuestos, ¿sí? Los actores de ese sistema cedular cambiaron en el 2018, pero sí se mantuvo ese concepto de cedularidad. Eh, Luego, este proyecto también avanza en el tema de la territorialidad o ese dilema territorialidad-renta mundial, ¿verdad? Porque básicamente extiende el concepto de renta mundial o grabar por residencia, aunque le sigue llamando territorialidad. Dice, sí, será considerado territorial tal cosa. Ahora es como en algún momento se habla de una territorialidad ampliada, ¿verdad? Pero en el fondo es introducir un criterio de residencia, pero no se hace de manera general, sino que se hace básicamente en relación con las rentas del capital, o sea, digamos, rentas pasivas, rentas del capital y ganancias y pérdidas de capital. En las rentas del capital se incluyen tanto las del capital mobiliario, intereses, dividendos, alquileres, intereses, dividendos y tanto como las rentas del capital inmobiliario, que serían los alquileres de inmuebles. Pero sí hay una diferencia en el sentido que las rentas del capital mobiliario irían a la base general, que ahorita vamos a referirnos a ese concepto, mientras que perdón, al revés, las rentas del capital mobiliario irían a la base especial, mientras que las rentas del capital inmobiliario quedarían en la base general. Ahorita me refiero a esos conceptos. Y también las ganancias y pérdidas de capital, aunque sean obtenidas en el extranjero o de activos ubicados en el extranjero, también generarían el impuesto. Es decir, se propone un avance de que la residencia o la renta mundial aplique a la generalidad de las rentas pasivas, por decirlo de alguna manera. Eh, Básicamente, la globalidad, me parece que entonces, en gran síntesis, aplicaría, y eso sería la base general del impuesto, aplicaría a todo lo que son rentas del trabajo, tanto del trabajo asalariado como del trabajo independiente. También aplicaría a las actividades económicas conducidas por personas físicas. Y además se incluiría también a las rentas de alquileres del capital inmobiliario. Eso me parece que resuelve, sobre todo en la tributación de los salarios y de las rentas de los trabajadores independientes, viene a resolver una inequidad manifiesta que existe en la legislación actual, porque los asalariados y los independientes tienen distintas escalas. Entonces, el exento de los asalariados tiene más o menos, grosso modo, unos 10 millones de colones al año, mientras que el independiente apenas 3 millones. Y la escala va más o menos así, digamos, en la misma línea. Por ejemplo, un independiente hoy día empieza a tributar en la tarifa máxima, que es del 25%, con 18 millones, mientras que un asalariado, para que entre en el tramo del 25%, tiene que tener 50 millones de colones al año, ¿verdad? Entonces hay una disparidad muy grande entre ambos tipos de trabajo. Y lógicamente esto se agrava con un tema no resuelto, ¿verdad? Que es que también a nivel de caja costarricense del Seguro Social y utilizando la misma base, legal o ilegalmente, eso es otro tema que no vamos a discutir hoy, utilizando la renta neta, la misma renta neta, el impuesto sobre la renta, entonces además se le suma ese 18%, mientras que el asalariado se le suma un 10%, ¿verdad? Lo que hace que, por ejemplo, un señor diputado, entre las dos cosas, pues tributa como un 22%, mientras que un independiente supera el 40%, ¿verdad? De la misma, partiendo del mismo salario versus la misma renta. Entonces, de alguna manera, o de hecho, el proyecto viene a solventar, digamos, esa inequidad a través de la renta global, porque todas esas rentas irían a una misma escala, con un mismo mínimo exento, con las mismas deducciones familiares, y se tendrían un tratamiento completamente equitativo. Y ahí también incluirían las rentas de actividades económicas en esa base imponible general.
Luego tenemos un sistema donde el impuesto de la renta de las personas jurídicas básicamente contiene las reglas para gravar las actividades económicas empresariales, de tal manera que si hay una persona física que realiza una actividad empresarial, actividad económica, lo llama el proyecto, entonces se remite a las normas del impuesto de las personas jurídicas. Lo que no hay es ningún mecanismo de atenuación de la doble imposición entre personas jurídicas y personas físicas en cuanto al dividendo. Si seguimos con la acumulación de lo que se paga a nivel de la sociedad y luego los dividendos pagan un 15% adicional, con lo cual seguimos con esa acumulación del 40.5, que quizá es uno de los problemas no resueltos en nuestro sistema tributario y que al final voy a hacer una pequeña observación sobre eso. En el caso del impuesto a la renta de los no residentes, correctamente incluye dos regímenes. Uno para aquellos no residentes que actúen con establecimiento permanente, lo cual genera unas normas bastante que pueden parecer muy técnicas y complicadas, pero que más bien resuelven muchos problemas que hoy generan mucha duda. A veces esa disque complejidad es el precio de la seguridad jurídica y no que todo sea interpretación de la administración. Y luego está aquellos no residentes que obtienen rentas de fuente costarricense que no tienen establecimiento permanente, donde se hace una uniformación de las tarifas al 15%. Ya no vamos a tener esas del 30, del 25, del 10, todo el 15. Me parece que eso sí es un elemento de simplificación que me parece que no está mal, con la salvedad de los casos donde tenemos convenios de doble imposición, donde esas tarifas pueden bajar. Los establecimientos permanentes tendrían el mismo tratamiento de las personas jurídicas al 30% con una serie de normas especiales por la característica propia de un establecimiento permanente. Yo diría que eso sintetiza, digamos, lo bueno que podemos encontrar en este proyecto. Lo feo, yo empezaría por señalar que esta equiparación que se hace en la escala progresiva entre asalariados e independientes, y eso qué es lo que implica? Pues implica de alguna manera permitirle a los independientes tener un mínimo exento mayor, bajar un poco el mínimo exento de los asalariados, se encuentran un cierto punto, o sea, un punto de encuentro, por decirlo así. Y entonces la teoría del gobierno es que para financiar eso hay que hacer más gravosa la tributación de los más ricos. Entonces se agrega un tramo, ya no llegamos al 25, sino que hay un tramo adicional del 30%. Pero a mí me parece que hay una intensificación de la tributación de las rentas del trabajo, sea autónomo o asalariado, de las actividades económicas, este, sin haber resuelto el problema de la variable caja, ¿verdad? Con lo cual para los independientes ya tener un tramo del 30% más un 18% ya casi vaya rondando el 50% sobre la renta neta, ¿verdad? Ahí hay un tema que me parece que es complicado porque además tiene un elemento y es que a ciertos niveles de renta es donde hay actividades económicas que generan más empleo, ¿verdad? Si le hacemos un proceso de asfixia, digamos, en esos tramos con una tributación tan fuerte, pues hay una tendencia a que no se crezca, que no se genere empleo, etcétera. Entonces me parece que ahí el proyecto se echa un poco a perder por esa pretensión del gobierno. Y lo mismo sucede con el tratamiento de las pymes que funcionan a través de una persona jurídica. O sea, ¿por qué una pyme va a actuar a través de una persona jurídica? Bueno, porque la persona jurídica se inventó hace varios siglos, al inicio de la revolución industrial, precisamente para resolver el problema del gran riesgo que implicaba meterse en una actividad económica, poniendo digamos, en peligro todo el patrimonio familiar. Entonces se dice, bueno, no, usted va a invertir esto y solo lo peor que le puede pasar es perder eso que invirtió, pero va a estar limitada su responsabilidad a eso. Bueno, de alguna manera esa es la razón de usar una persona jurídica. Pero lo que hace el gobierno en este planteamiento es pretender equiparar el tratamiento de las pymes a la misma tarifa general del 30%, que ya de por sí, digamos, en términos de derecho comparado, más bien ese 30% en el impuesto a las sociedades es muy alto.
no permite, digamos, tener un sistema que estimule la reinversión y la generación de riqueza a nivel de la empresa, teniendo una tarifa tan alta. Y si tras de eso a la pyme se le va a poner esa tarifa, me parece que ahí es un exceso absolutamente perjudicial. Además, si distribuyen dividendos, tienen otra vez el 15, con lo cual, digamos, se convierte en una tributación totalmente disuasoria del emprendimiento. Y la justificación, que es una justificación de decir que hay empresas grandes que tratan de disfrazarse de pequeñas, como una cadena de tiendas que tiene una persona jurídica para cada tienda o cosas de esas, me parece que esa es una forma desproporcionada de resolver el problema. Para eso pueden existir las normas, cláusulas antielusivas generales, como la que existe en el Código Tributario, pero también específicas. De hecho, a nivel del régimen simplificado existe una regla de ese tipo que dice que cuando una tienda utiliza la misma marca, el mismo nombre comercial, no puede acceder al régimen simplificado. Entonces, lo mismo, es decir, si hay una cadena de tiendas que pretenda tener una sociedad, pero el nombre comercial es el mismo, la misma marca, pues ahí sencillamente no le aplicaría el régimen de los pymes, sino que se trataría como una sociedad general, o digamos en el régimen general. En fin, no se puede hacer pagar justos por pecadores. Este es un perfecto ejemplo, digamos, de un exceso que se comete en esa línea. Luego también me parece que, bueno, básicamente todo esto pues, puede afectar la generación de empleo, puede fomentar sobre todo la informalidad, es decir, no un modelo así con ese acrecentamiento de las tarifas, me parece que lo que logra es no dar una solución a la informalidad, sino más bien agravarla. Y en cuanto a lo malo o técnicamente defectuoso, podríamos mencionar, esto puede ser a lo mejor es un tema de simplificación, porque es cierto, y los tributaristas sabemos que ha sido un poco un lío el régimen actual cuando se dice que las rentas del capital y las ganancias del capital, cuando el elemento patrimonial está afecto a una actividad lucrativa, debe ir a la olla del impuesto de utilidades. De lo contrario, va al capítulo 11, que es el impuesto del 15% de rentas y ganancias de capital. Eh, Eso, pues, en la práctica genera muchos problemas de interpretación, pero por otra parte, me parece a mí que es una idea correcta de globalizar a nivel de la empresa. O sea, la empresa no debería tener cédulas o, digamos, tratamientos diferenciados en el globo de su renta. Y también no me quedó claro, tal vez hay una nota por ahí, si eso implicaría echar para atrás el tema del tratamiento de las entidades financieras, donde un paso que se dio en el 2018 fue que todas sus inversiones de mercado financiero, como la cartera de crédito, fueran a una base general o una olla común, y eso me parece que no está tan claro en el proyecto. Entonces, básicamente, las ganancias o pérdidas de capital o de activos afectos a la actividad ya no irían a la base general, sino irían a la base especial del 15%. Y lo mismo sucede con todas las rentas netas del capital inmobiliario. Van, digamos, incluso las que se generan fuera del país, esas sí van a la renta general. O sea que hay una distinción ahí que no se comprende muy bien. Hay errores que son prácticamente difíciles de erradicar. Creo que yo he destinado buenos años de mi vida a escribir y tratar de luchar con esos errores conceptuales básicos, que es que no podemos distinguir entre lo que es una exención y una no sujeción. Entonces tenemos en el artículo 75 un conjunto de no sujeciones que son claramente casos de exención. Pero bueno, sobre ese tema no voy a profundizar mucho en este momento. Me parece también que hay un grave error, incluso esto podría ser con vicio de inconstitucionalidad, en que la norma de limitación de gastos financieros que venía el proyecto BEPS y que está introducida en la ley actual, que limita la deducción de gastos financieros al 20% del EBITDA, actualmente esa norma únicamente aplica para préstamos entre entidades relacionadas. No aplica cuando un banco me concede un préstamo luego de analizar mi EBITDA y dice, bueno, se lo concedo. En cambio, en la reforma lo que se plantea es que aún cuando se pide un préstamo a un banco, que el banco concede el préstamo y hay que pagarle los intereses, puede ser que una parte de los intereses no se pueda deducir
porque también está abarcada por la norma del 20%. A mí me parece que ahí puede haber una violación del principio de capacidad económica efectiva. Y por último, me parece que la ley se quedó como, o tiene un error ahí, porque hay un artículo en que define las entidades patrimoniales, que son sociedades que no tienen actividad, que básicamente lo que tienen son bienes, que es muy usual, digamos, que la gente tenga su casa de habitación en una sociedad, su automóvil, en una sociedad, no hace una actividad lucrativa, etcétera, que ahí, digamos, lo que debería indicarse la consecuencia de esa entidad patrimonial que básicamente no debería tener un régimen en el impuesto de personas jurídicas, sino a lo sumo, en caso que eso fuera a generar una ganancia capital por la venta de un inmueble, que eso llegue directamente al tratamiento de la persona física, que es lo que se llama un régimen de atribución de rentas, como encontramos en el ordenamiento español. Pero como que se definió este tipo de entidades, pero no se puso la consecuencia de estar en esa definición. Bueno, esas son las observaciones que yo haría del proyecto. Adrián, No sé, no sé, José, si quieres ahí agregar algo, y Eli también, por favor. sí, si me permiten un momento. Buenas noches, Adrián, don Eli, y a Gabriela, que ya la había saludado. Yo entiendo la exposición de Adrián sobre darle una estructura más moderna al impuesto, ¿verdad? Y resolver inequidades que sabemos que las hay, distintos tratamientos que da la ley vigente. Pero si estuviéramos en un momento más avanzado de nuestra carrera hacia el desarrollo como país, y si no estuviéramos en un contexto donde hemos escuchado muchas veces que Costa Rica es un país ahora a 2 velocidades, zona franca, todos sabemos que va volando, pero el régimen definitivo no, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, Adrián, yo creo que el tema de darle una estructura más moderna a la ley y resolver inequidades, pues es un tema totalmente válido. Pero empecemos por lo más sencillo, hablar de la subida de tarifas, del aumento de tarifas que vos mencionabas, ¿verdad? En el IRPF llevarnos a un 30. Lo único que se agradece, lo único que agradezco yo como profesional liberal es que sí nos den ese mínimo exento más alto, pero sí nos suben tarifas y sobre todo en el de personas jurídicas, ¿verdad? Hacer desaparecer las tarifas reducidas, que creo que don Eli lo había mencionado, y llevarnos todos al 30, pues es demasiado en el contexto actual. Entonces, más allá de la valoración, repito, positiva que le da Adrián al tema de darle una estructura más moderna a la ley, creo que estamos en un momento para hacer algo para pensar en reactivación económica. Otro tema, voy a tocar otro par de cosas que no me gustan del proyecto. Tal y como mencionaba Adrián, se mantiene la doble imposición sobre los dividendos, con lo cual el empresario, ¿verdad? Aquí a veces está satanizado defender al empresario, pero el que arriesga su capital tiene que pagar una tarifa del 40.5, eso lo sabemos todos. Y luego está un tema que se plantea en el impuesto de renta de personas físicas, donde, bueno, sí, está el tema de las retenciones y que se harán efectivas las devoluciones, ¿verdad? Bueno, eso, eso es igual ahora, pero yo creo poco en las devoluciones del Ministerio de Hacienda, sobre todo cuando fue hackeado hace 2 años y Hacienda Digital camina muy lentamente. Eso es lo que yo diría sobre ese proyecto. Yo sí quisiera, ¿Algún comentario? quisiera agregar unos comentarios. Y me voy a aprovechar de la estructura de Adrián para hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, aunque francamente, digamos que como yo no soy experto en técnica tributaria, para mí diferenciar entre lo malo y lo feo es bastante difícil. Y bueno, Adrián y yo hemos participado en otros debates y pues rara vez coincidimos, ¿verdad?
Y entonces me da un poco de risa porque buena parte de lo que Adrián consideró como bueno, para mí son cosas malas o feas de este proyecto de ley. Empiezo por rescatar lo que también decía don José Saborío, del mínimo vital, ¿verdad? De darle al trabajador, al profesional independiente, al trabajador independiente, ese respiro, ese reconocimiento, porque de ahí hoy en día en lo que se traduce es que el trabajador independiente en Costa Rica empieza a pagar impuesto de renta con ingresos mensuales de un poco más de 300,000 colones, ¿verdad? Y eso de ahí es básicamente salario mínimo y no tiene mucho sentido. Entonces el hecho de que se haya introducido me parece que es valioso. A diferencia del esfuerzo anterior, este no es tan grosero con el asalariado, porque en el proyecto anterior básicamente lo que se planteaba era, para igualarlos, era bajar a los trabajadores asalariados al nivel de los trabajadores independientes, y eso pues, es absolutamente insostenible. Habría que revisar los escalones superiores, que me preocupa, ¿verdad? Porque nuevamente se nota en el proyecto que aquí hay una intención más que todo fiscalista. En cuanto a lo malo, y aquí yo me pongo en los zapatos del contribuyente, fórmulas muy complejas para determinar la base imponible general versus la base imponible especial. Esto hace que el ciudadano no pueda llenar sus propias declaraciones de impuestos, que a fuerzas tenga que contratar a un asesor. Y sé que no es muy popular en este foro que yo diga esto, pero deberíamos de aspirar a que el ciudadano pueda llenar, o un porcentaje elevado de los ciudadanos puedan llenar su declaración de impuestos por sí solos. En Estados Unidos, cuando uno tiene que declarar, baja el formulario arriba a la derecha dice tiempo necesario para completar, para conseguir la información para llenar este formulario, 3 horas, tiempo necesario para llenar el formulario, 43 minutos. Son promedios, pero por lo menos le dicen a uno más o menos qué es lo que se necesita, y viene con un instructivo bastante completo. Aquí, cuando a mí me ha tocado hacer declaraciones como profesional independiente, hay conceptos que uno no entiende y el formulario no los explica. Y habrá que irse a leer leyes y encontrar en el artículo 383 la explicación a lo que uno anda buscando. Eso es atentar contra el contribuyente. La dualidad, insisto, que, a ver, entiendo la necesidad técnica de esa dualidad, y puedo aceptar algún nivel de dualidad, pero aquí lo que se está haciendo con esa dualidad es nuevamente unificar hacia arriba la base imponible especial, es decir, todos los ingresos adicionales se van a tasar al 15%, cuando hoy hay algunos que se graban al 8%, lo cual nuevamente lo que demuestra es voracidad fiscal. Nuevamente, bienvenida la unificación, pero se debería de buscar una reforma nuevamente fiscalmente neutra, o por lo menos no tan gravosa para el contribuyente. La ruptura del concepto de territorialidad es algo que a mí sí me preocupa. Me parece que para un país que ha basado su modelo de desarrollo y sigue siendo altamente dependiente de la inversión extranjera directa, estos conceptos atentan contra nosotros. Incluso la idea de la renta mundial, que al final de cuentas me da la impresión de que el país va a tener que montarse en esa carreta, no con mi voto, pero me parece que la presión va a ser mucha. Me parece que esto es una propuesta de los países desarrollados para quitarle a los países en vías de desarrollo el atractivo de poder ofrecer un tratamiento fiscal favorable para atraer a estas empresas. Lo que pasa es que si no entramos en el juego, pues entonces esa tributación, esa renta mundial, se la van a cobrar a las empresas que están aquí en su país de origen,
y en ese caso, pues mejor que los ingresos se queden acá en el país. Sin embargo, me parece que es un error, insisto, mientras no cambiamos el modelo de desarrollo, y yo no he visto a nadie plantear una alternativa mejor a la que tenemos, me parece que esa ruptura del concepto de territorialidad no es aceptable. El hecho de que el impuesto de la renta de la persona física tenga 5 gradas, no solo el hecho de que ahora haya una al 30%, que mencionaba incluso Adrián como algo feo, me parece, pero el hecho de que tenga 5 gradas es un nivel de complejidad enorme, y estas gradas pues son un incentivo a la subdeclaración de ingresos, a la elusión, a la evasión. Me parece que se complica innecesariamente el proyecto de ley. El hecho de que no se elimina la doble tributación a las utilidades empresariales, lo que han mencionado ya ambos, Adrián y don José, de que se sigue pagando el 30% de renta y el 15% sobre los dividendos para una tasa del 40.5%, con lo cual seguimos castigando a la inversión, básicamente. Este es un proyecto de ley que castiga, que mantiene el castigo que ya teníamos a la inversión, pero ahora aumenta el castigo al trabajador independiente, al profesional independiente o al asalariado. Es decir, el castigo es para todo el mundo. Y en esto yo coincido plenamente con don José cuando dice que en la etapa de desarrollo que está este país, lo que tenemos que estar buscando es cómo fomentar la actividad económica, cómo fomentar el crecimiento económico y no cómo castigar toda la actividad. Voy a insistir en algo feo del proyecto, ese flat tax del 30% para las empresas, tratando a las pymes. No sé, no se me ocurren epítetos que pueda decir aquí, pero eso de hacer pasar una pyme del 5 al 10% al 30% como incentivo para que crezca, me parece que no tiene perdón de Dios, voy a decirlo así. Finalmente, creo que se desperdicia la oportunidad de plantear una reforma fiscal compleja. Se desperdicia la oportunidad de empezar a introducir consideraciones para con el contribuyente, derechos y garantías de los contribuyentes. La noción de que tenemos que tratar al contribuyente bien, de que si lo tratamos bien, probablemente va a pagar de mejor gana, y si no lo hace, después de haberlo tratado bien, están los castigos y serán bien merecidos, ¿verdad? Pero hoy en día, yo lo resumo nuevamente en mi ausencia de terminología técnica, de técnica fiscal, en que los contribuyentes en Costa Rica tenemos 2 derechos. Uno es quedarse callado y el otro es nada de caritas. Y creo que los sistemas tributarios que hemos estado estudiando en mi despacho, porque estamos preparando un proyecto de ley, una reforma integral al Código Tributario costarricense, donde queremos establecer claramente las obligaciones, por supuesto, de la autoridad tributaria, los procedimientos, los trámites que tiene que hacer, pero también los derechos y las garantías y las obligaciones de los contribuyentes en un marco, ahí sí, moderno, digamos, de justicia tributaria, con un sistema tributario bastante más simplificado, donde lo que pretendemos es, después de observar la realidad de que 6 impuestos recaudan 93 de cada 100 colones, y si elevamos esa cifra a 12 impuestos, estamos recaudando entre 97 y 98 de cada 100 colones, pues entonces pretendemos eliminar alrededor de 180 impuestos que hay en el país, complicándole la vida a absolutamente todo el mundo. Cuando yo entré aquí al despacho,
firmamos un convenio con el programa Estado de la Nación y con investigadores del Estado de la Nación, y de mi despacho logramos detectar en la legislación costarricense un total de 204 impuestos vigentes, entre todo tipo de impuestos, tributos, timbres y todo el montón de nombres muy creativos que tenemos en Costa Rica para disfrazar lo que son impuestos. Así que sí, lamento que una vez más se plantee una reforma tributaria cuyo único objetivo es fiscalista, y se desperdicie la oportunidad de modernizarlo en el sentido de reconocerle a los contribuyentes sus derechos y sus garantías. Antes de pasar al otro proyecto, permítame nada más tratar de atenuar esa impresión que tiene Eli de que estamos en los antípodos, ¿no? En estos temas. En realidad, vamos a ver, lo primero que quisiera mencionar es que efectivamente en este proyecto no se enfoca un problema que lo viene señalando el Banco Mundial reiteradamente en un estudio que siempre hace sobre el nivel de carga tributaria de las empresas, ¿verdad? Que es diferente el nivel de carga tributaria total, sino el de las empresas, ¿verdad? Que siempre se dice, casi estamos llegando al 60%, ¿verdad? Y eso es producto de varias cosas, por ejemplo, de esa tarifa tan alta en el impuesto de las personas jurídicas. O sea, el promedio de la OCDE anda en 25%, Estados Unidos había bajado al 21%, ¿verdad? Es decir, porque lo que se busca es que donde se produce la riqueza, donde se genera el empleo, etcétera, no asfixiar esa parte, más bien darle una posibilidad y además con eso estimular la formalidad. O sea, yo me formalizo si pago y no me arruino en el intento. Si sé que pagar significa arruinarme en el intento, pues trato de ser informal, ¿verdad? En la medida que lo logre. Entonces me parece que ahí hay un tema, tiene que ver también con la doble imposición del dividendo. Eso es otro tema que habría que buscar algún mecanismo de atenuación. En fin, y desde luego el lado de la cuota patronal de la seguridad social, ¿verdad? Donde la OCDE reiteradamente ha dicho hay que bajarle lo que no es seguridad social como tal, sino otro tipo digamos, de instituciones que se financian. Todo eso son cosas que deberían entrar en la discusión precisamente para fomentar esa parte de reactivación económica del régimen definitivo, o sea, el régimen definitivo con esos niveles de tributación, es que es como y pretender que le lleve el ritmo al régimen incentivado de zona franca, me parece que es una locura completa. Luego Adrián, muchas quería señalar también sobre lo que mencionabas del ejemplo de Estados Unidos. Bueno, la ley de renta de Estados Unidos es 1000 veces más compleja, ¿verdad? Que esto. Lo que pasa es que, claro, aquí de lo que se trata es cómo a través de los sistemas informáticos modernos, etcétera, se puede realmente simplificar, o sea, se puede resumir, poner en sencillo cómo llenar una declaración, etcétera, y eso, ojalá con que en algún momento se llegue a completar la Hacienda Digital y todo eso, pues realmente podamos avanzar en esa línea. Y lo último, en el tema de la inversión extranjera directa y lo que mencionabas ahora, que es el impuesto mínimo global y todo esto, tal vez yo la precisión que haría que este no es un tema de territorialidad, porque si lo vemos bien, las empresas que vienen de inversión extranjera directa, que se ubican en Costa Rica, producen renta territorial. Hacen exportaciones y todo, pero eso es renta territorial. La razón por la cual no pagan impuestos no es por la territorialidad, sino por el régimen de incentivos que tienen, digamos, zona franca básicamente. Y el impuesto mínimo global lo que viene a afectar es precisamente el régimen de zona franca. Pero pues ya no vamos a poder tener una zona franca de cero. Bueno, podríamos hacerlo, pero eso significa que la empresa va a pagarle el 15% a Estados Unidos o al país europeo de donde venga. Y ahí es donde en efecto está el riesgo de que de alguna manera es un incentivo para que las empresas no vengan y se queden en sus países de origen, ¿verdad? Eso es porque no tienen unos incentivos como los que tenemos ahora. Pero bueno, esos son otro gran tema que me parece que hay que ponerlo en la agenda. Ya lo tenemos en las jornadas tributarias que empiezan el lunes. Es uno de los temas relevantes que tenemos ahí para discutir. Pero sí me parece que hay que hacer esa distinción, que no es tanto un problema de territorialidad, sino un tema del régimen de incentivos que tenemos sobre esa parte de inversión extranjera
directo. Y a la orden, Eli, en esas reformas al código, ese es un tema que nos interesa mucho aquí en el Instituto Costarricense de Estudios Fiscales. A mí personalmente me tocó trabajar en el modelo de código tributario del CIAT. Creo que ahí se dieron bastantes avances a favor de los contribuyentes. En otras cosas no, con lo cual se puede mejorar. Así que cualquier colaboración técnica, pues estamos a la orden, que es una de las funciones precisamente de las que aspira el Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, de poder colaborar en los procesos legislativos para mejorar la normativa de la legislación. Muy bien, bueno, vamos a pasar ahora entonces a este proyecto llamado de conciliación, que de alguna manera, pues, diríamos un poco un tímido intento de introducir cosas que cada vez más están teniendo auge a nivel comparado, que son las formas alternativas o medidas alternativas para resolver el conflicto tributario. La transacción, la conciliación, ahí hay un tema cómo esto aplica, por ejemplo, en relación con clásicos principios tributarios como el de la principio de la legalidad o la reserva de ley, y sobre todo el principio de indisponibilidad de la obligación tributaria. Es un tema que está ahí, que puede tener incluso algún límite constitucional, habría que verlo. Y entonces, bueno, esta reforma un poco lo que introduce es una figura de conciliación, no se mete en otras opciones como es la mediación. Por ejemplo, los mexicanos tienen un defensor del contribuyente que puede ser puede intermediar, puede ser una mediación entre el contribuyente y la administración en determinados asuntos. Entonces, es una figura interesante que todavía no estamos dando ese paso con este proyecto. Pero bueno, tal vez le pediría a José Antonio si nos hace un panorama y cómo ve este proyecto. Gracias, Adrián. Voy a tratar de hacerlo rápido para no cansar a la gente y para que puedan ir a cenar y a descansar. Entonces lo voy a hacer rápido. Sí, este proyecto de ley fue propuesto por el diputado Jorge Dengo del partido de don Eli, del Partido Liberal Progresista. Y en efecto, lo que busca es que uno de los mecanismos de extinción de la obligación tributaria, recuerden que el artículo 35 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios va enlistando los medios de extinción, pago, compensación, etcétera, termina en la prescripción. En ese artículo 35 se añadiría un inciso que vendría a decir que otro nuevo medio de extinción de la obligación tributaria es la conciliación fiscal. Me gusta más llamarlo un acuerdo conciliatorio, pero bueno, es una conciliación. En realidad yo voy a decir que es una negociación, porque es básicamente que la administración tributaria y el contribuyente puedan sentarse a negociar cuando existe un diferendo en los montos a pagar. Entonces, básicamente el proyecto lo que hace es eso, agregar un inciso al artículo 35 del CNPT. Hay dos puntos, Adrián ya tocó uno de ellos, hay un par de aspectos que yo pienso que hay que tenerles cuidado, tanto a la hora de aplicación de la ley, en caso de que llegue a aprobarse, como en lo que es la tramitación de la ley. Empiezo por uno de esos dos puntos, que es el temor que en Costa Rica tienen los funcionarios públicos muchas veces, y creo que todos los que lidiamos con la administración tributaria en algún momento topamos con un funcionario que nos dice, la norma no me lo dice, o más bien el funcionario espera tal vez prácticamente un manual de procedimiento para estar seguro de que puede actuar, ¿verdad? Creo que en relación con ese punto no hay ningún problema, porque el proyecto de ley es totalmente claro al darle una autorización a la administración tributaria y al funcionario para realizar esa negociación, ¿verdad? Está totalmente explícito y claro que va a tener esa potestad de negociación y podría negociar todo el paquete de la obligación tributaria principal, el principal y sus accesorios, ¿verdad? Intereses y multas. Entonces, cubriría toda esa negociación.
Hubo un segundo aspecto a considerar, que lo tocaba Adrián, es el tema que está bastante asentado en nuestra jurisprudencia y sobre todo yo diría que a nivel de la Procuraduría General de la República, ¿verdad? El principio de indisponibilidad de los recursos públicos. Y sí, precisamente uno de los temas que yo iba a plantear y sugerir, imagino que a los diputados no les encanta estar haciendo consultas ante la Sala Constitucional, pero, ¿verdad? Después de la aprobación en primer debate, pero me parece que tal vez este proyecto lo amerita. La exposición de motivos explica algo que todos nosotros sabemos, conocemos y lidiamos con ello, que es que los litigios tributarios nos demoran años, ¿verdad? Y entonces, pues, es mejor que la administración tributaria. Yo en eso soy pragmático y debo confesar que hace un tiempo yo creía que el principio de indisponibilidad de los recursos públicos debía respetarse al pie de la letra y de un tiempo para acá me he convencido de que este tipo de figuras son beneficiosas. Es mejor que la administración tributaria hoy, en lugar de cobrar 100, cobre 70 o 60, a que se meta en un litigio de 10 años y en 10 años recupere 110, ¿verdad? 100 de principal y 10 de intereses cuando ya la moneda está devaluada. Entonces, el proyecto y la exposición de motivos es muy clara en eso y toca, desarrolla o menciona esos ejemplos del derecho comparado que tocaba Adrián. Entonces, sí, el tema de la indisponibilidad de la obligación tributaria es un tema a considerar. Yo pienso, y voy a dar mi opinión de una vez, que antes de que se dicte la resolución determinativa, ahora don Eli no tiene por qué ser experto en el procedimiento tributario, entonces se lo podemos explicar con más detalle, pero sí hay una ventana de tiempo durante la cual es más fácil la aplicación de esta figura. El último punto que quería tocar es un tema o temas de procedimiento sobre cuándo se va a poder aplicar esta figura. Y recordemos que, bueno, las fiscalizaciones inician con una comunicación de inicio de la actuación fiscalizadora, se desarrollan y hacia el final de la fiscalización viene un acto que se llama la propuesta de regularización y luego el acta de conclusión. Esa propuesta de regularización en este momento en realidad es un tómelo o déjelo, ¿verdad? Es decir, si se determinaron 100, usted me tiene que aceptar 100 y el único beneficio que puedo obtener es una pequeña reducción en la sanción, pero en la normativa actual, pues eso es un tómelo o déjelo. Entonces, la ventana de tiempo durante la cual yo no tengo duda de que esta figura podría aplicarse, incluso el proyecto lo que dice es, este instrumento de la conciliación, mecanismo de la conciliación, podrá invocarse y aplicarse en cualquier momento del procedimiento administrativo hasta antes de que se emita la resolución final. Eso yo entiendo que es la resolución determinativa. Entonces hay una ventana, un espacio de tiempo más o menos de unos, ¿qué podrán ser, Adrián? 4 o 5 meses, desde que se da la propuesta de regularización hasta que se dicta la resolución determinativa, donde este procedimiento tendría 3 etapas, la conciliación, la petición, pedirla. Luego el segundo se llamaría a una audiencia para formalizar la propuesta de conciliación. Me imagino en qué puntos estoy de acuerdo, qué puntos no estoy de acuerdo, qué montos se pagarían, qué montos no se está dispuesto a pagar. Y 15 días después se celebraría una segunda audiencia que sería una audiencia cuyo objeto sería decir, ¿está de acuerdo el contribuyente o la administración tributaria? Puede ser en las dos vías, porque la conciliación también podría iniciarle de oficio la administración tributaria. No es solo el contribuyente el que puede pedir la conciliación.
Entonces, en esta segunda audiencia es o hay acuerdo o hay desacuerdo. Si hay acuerdo, se dicta una resolución. El proyecto la llama, bueno, resolución conciliatoria y que tendría autoridad y eficacia de cosa juzgada. Aquí hay otro punto del proyecto que yo censuro. En general tengo una muy buena opinión del proyecto, pero hay un punto que censuro, que es que cuando habla de este acuerdo de conciliación dice, y las partes van a renunciar expresamente a interponer cualquier recurso en la vía contencioso administrativa. Pensando que tenemos un artículo 49 constitucional que establece que la función de la jurisdicción contencioso administrativa es vigilar la legalidad de los actos de la administración, sí me preocupa que expresamente se esté estableciendo que hay que desistir de esos recursos en el contencioso. Y no es que los abogados queramos complicar las cosas, pero bueno, efectivamente no se puede descartar que en algún caso exista un acuerdo que se haya adoptado en contra de la ley, incluso fraudulentamente. Entonces, me parece que sí es necesario que exista siempre la posibilidad de que la administración interponga lo que se llama el proceso de lesividad, ¿verdad? En general, mi valoración del proyecto es buena, es un proyecto sencillo, son pocos artículos. Y eso sí, decirles para finalizar que yo creo que hay una buena y una mala noticia. La buena para muchos puede ser que ya casi no se realizan fiscalizaciones en este país. Hace 2 o 3 años, según el dato que yo logré obtener, que me parece que eso no se publica, a nivel nacional, en todo un año se realizaron 104 traslados de cargos al final del año, lo cual no quiere decir que los contribuyentes costarricenses son súper cumplidores o que no se están ejerciendo adecuadamente las funciones de control. Yo en lo personal considero que las funciones de control no se están ejerciendo adecuadamente. Esa es la mala noticia. Porque cuando los jerarcas de Hacienda nos dicen es que el potencial recaudatorio de la ley 9635 ya se agotó. Yo sinceramente, y con esto termino, con esto no creo, porque uno todavía va a las oficinas de Hacienda y todavía están en modo COVID, con el mayor respeto lo digo, pero todavía cuesta o ve uno una ausencia de personal, y entonces yo creo que no se están ejerciendo adecuadamente todos los controles tributarios y que muy probablemente no se le ha terminado de sacar el jugo a la naranja de la ley 9635 y nos dicen que ya se agotó el jugo. Eso serían mis valoraciones sobre el proyecto, pero en general lo veo muy positivo que se introduzca esta figura. Voy yo. Bueno, empiezo por agradecerle a don José. Tomé nota aquí de las observaciones y más bien ahora después le voy a pedir a Adrián que me comparta su contacto para que podamos presentar las mociones necesarias para que el proyecto salga mejor. Este efectivamente es un proyecto de nuestra fracción, firmado también por diputados de otras fracciones. Recuerdo específicamente a Daniela Rojas del PUSC. El proyecto está en la Comisión de Jurídicos, todavía no ha sido dictaminado, así que todavía hay tiempo para hacerle las mejoras que sean necesarias. Cuando lo escuchaba usted hablar del Ministerio de Hacienda en modo COVID, tenía 2 pensamientos compitiendo en mi cabeza. Uno es, no lo diga en voz alta. Como dice el dicho en inglés, careful what you wish for, ¿verdad? Tengan cuidado con lo que desea. Pero por otro lado, y lo ligo con el comentario que dejó don Joel Zapata en el chat aquí del Zoom,
acerca precisamente de la ley 9635. Yo estoy de acuerdo con usted, don José. Yo creo que a esa ley no se le ha sacado todo el jugo que se le podría sacar. Creo que es una ley bastante dura, bastante ruda, pero creo que el Ministerio de Hacienda está más enfocado en seguir introduciendo leyes cada vez más endurecedoras en vez de ponerse a hacer el trabajo que debería estar haciendo de fiscalización y cumplimiento tributario de lo que ya existe, ¿verdad? Es un sesgo que adquieren los ministros de Hacienda, ¿verdad? Cuando llegan, como que quieren dejar su marca en el terreno, presentando proyectos de ley, y nadie se plantea, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo que vengo diciendo yo, ¿por qué no simplificar el sistema tributario para que los recursos escasos que tiene el Ministerio de Hacienda se puedan concentrar en la fiscalización de aquellos impuestos que verdaderamente le dejan recursos al Estado? Y lo que usted está describiendo es el mejor ejemplo. Lo otro que quiero decir acerca de este proyecto, digamos que es más sencillo, como decía don José, en términos de que son pocos artículos, pero para los que no somos expertos en derecho tributario, bastante más complejo, ¿verdad? Porque habla de temas específicamente que tienen que ver con el derecho tributario, la técnica tributaria. Lo que voy a decir es que me alegra, por supuesto me alegra, lo presentamos nosotros, pero me alegra que este es un proyecto que pone en perspectiva lo que comentaba yo en mi intervención anterior de ponerse en los zapatos del contribuyente, de ofrecer un trato mejor. La posibilidad de que haya conciliación, definitivamente creo que le va a facilitar las cosas al Ministerio de Hacienda, pero le va a facilitar también las cosas a las personas y a las empresas que les toque verse en estas circunstancias. Y al final de cuentas, creo que si nos vamos a la fábula de Sopo, de Bóreas y el Sol, es más exitoso el Sol con su trato delicado que Bóreas soplando con el viento. A los que no conocen la parábola, un hombre va caminando y lleva un abrigo, y entonces hablan el Sol y Bóreas y dicen, vamos a ver cuál de los dos logra que el tipo se quite el abrigo, ¿verdad? Entonces primero sopla Bóreas y sopla más fuerte y se queda sin aire y sigue soplando, y entre más sopla, más se amarra, más se agarra la persona al abrigo. Y cuando ya se da por vencido, sale el sol entre las nubes, empieza a calentar, inmediatamente la persona se quita la jacket. A lo que voy con esto es que el trato amable en un sistema tributario consigue mejores resultados que el trato al contribuyente como que si fuera un criminal de entrada, ¿verdad? Usted es culpable hasta que demuestre lo contrario, es básicamente el enfoque de la autoridad tributaria costarricense. No, eso era lo que quería decir con respecto a este proyecto. De verdad me interesa contactarme con usted, don José, para poder hacer estas mejoras. Y le quería hacer una pregunta, más bien aprovecho su conocimiento. Cuando usted menciona el tema de no estar de acuerdo con la renuncia de las partes a acudir a un proceso contencioso administrativo, yo lo había entendido como logramos un acuerdo, o sea, tenemos un convenio, listo, dejamos de litigar. Ciertamente, cuando el convenio, la conciliación, se logra mediante mecanismos fraudulentos, vamos a decir que el contribuyente le pagó una mordida a su contraparte en la autoridad fiscal para que le bajara el monto, ya ahí estamos hablando de un acto de corrupción. Entonces, la renuncia de las partes a seguir litigando no, digamos que no es vinculante, porque ya ahí hay un daño a un interés público que entonces el Estado, sea quien sea, la Procuraduría
o el propio Ministerio de Hacienda tiene la obligación de denunciarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se logra ese equilibrio entre minimizar la litigiosidad de estos casos y no impedir que, digamos, no impedir el ataque a la corrupción? Ok, no, tuvo un excelente razonamiento jurídico y le voy a dar la razón, porque sí, yo creo que tiene razón usted. Tal vez, como a veces sugerimos todos los abogados, agregarle 2 o 3 palabritas para que quede al gusto de cada uno de nosotros. Ese es el problema de los abogados. Pero sí, en cuanto a lo, se podría aclarar que se desiste de la vía contenciosa en lo atinente al acuerdo conciliatorio, pero sí tiene usted toda la razón. No, no se estaría desistiendo, ¿verdad? Si hay otros temas ahí de ilegalidad, de corrupción, etcétera. Tiene toda la razón. Pura vida. Y concluyo agradeciéndole a Adrián la aclaración que hizo al final, después de mi intervención. A uno le gusta ponerle un poquito de picante al asunto, pero efectivamente, no estamos en las antípodas, pero sí creo que en esto, volviendo al proyecto anterior, coincido más con la posición de don José de que en la etapa en la que está la economía costarricense, hay que buscar una configuración distinta de la legislación fiscal que promueva la formalización, en lo que estamos de acuerdo, que promueva la inversión, el desarrollo de negocios, en vez de castigarlo, ¿verdad? Voy a seguir haciendo unas observaciones sobre este proyecto. Vamos a ver, yo creo que en este tema el meollo del asunto está en el principio de legalidad y el de la llamada indisponibilidad de la obligación tributaria. Básicamente se supone que en materia tributaria el cuánto se debe pagar de impuesto, de tributo, está definido en una norma que establece un hecho generador y establece unas formas de cuantificar la obligación tributaria. O sea que no es algo que se pueda, digamos, librar a la voluntad de las partes el cuánto pagar. Digamos, es como un principio clásico. Entonces, pero cuando la discusión, porque esta discusión tiene, digamos, mucha literatura y experiencias comparadas, cuando se ha planteado esta temática de si se puede conciliar o no en materia tributaria, pues hay 2 caminos, ¿verdad? Uno, que es el proyecto sigue, que es decir, bueno, vamos a establecer una excepción a la indisponibilidad de la obligación tributaria. Por ejemplo, es típica, que nosotros no la tenemos, por cierto, una típica excepción a esa indisponibilidad es cuando la administración es acreedora de una empresa que está en un concurso de acreedores, en una quiebra, etcétera, donde hay muchos acreedores también. Y entonces recordemos aquello que depende de la cuantía de los bienes en relación con la cuantía de las obligaciones, pues a veces no se puede pagar todo. Y entonces entra aquel principio de par condiciones a creditores, ¿verdad? Donde a todos se les baja en proporción. Y entonces, en algunos países la administración puede aceptar eso. Es decir, que simplemente entra ahí y el concurso y tiene lo que le corresponde. El problema que yo le veo a la ley es que no solo es una excepción, sino que es una negación completa, ¿verdad? Así como está redactado el principio de indisponibilidad. Porque vean la frase, dice capacidad plena para negociar con el contribuyente el quantum de la obligación tributaria. O sea, eso básicamente significa que si de acuerdo con la ley, hecho generador, elementos de cuantificación, lo que yo tengo que pagar son 100, yo puedo llegar y negociar con un funcionario y decirle, mira, y te pago solo 50, ¿verdad? Te los pago ya y no, si no, tenemos que litigar o no sé cuánto. Bueno, entonces, me parece que ahí hay un problema. ¿Cómo es que o sea, cuál es el otro camino para sortear este problema? Bueno, y ese es el que al final sigue el modelo del CIAT del año 2015,
que básicamente es decir, bueno, no, el principio de indisponibilidad aquí no está en juego. Lo que pasa es que la normativa muchas veces está construida con base en una serie de conceptos jurídicos indeterminados, donde sí puede haber discusión de cómo determinarlos en el caso concreto. Entonces, por ejemplo, temas como gasto necesario para producir la red, valor de mercado, precio de libre competencia, eh, digamos, la prueba, o sea, la prueba necesaria para demostrar algo. Por ejemplo, en una empresa transnacional, ¿cómo le demuestro yo a la administración que hay servicios entre grupos y que los servicios se dieron? O sea, ve la prueba que tengo, etcétera. Ahí, digamos, y muchos de los litigios tributarios rondan ese tipo de cosas, ¿verdad? No es, digamos, no es que yo pretendo, porque yo, por ejemplo, en una negociación como está aquí planteada, yo podría decirle, pues, cobrame no el 30%, cobrame un 25%, ¿verdad? Y el funcionario me dice, está bien, ¿verdad? Entonces, eso es como demasiado fuerte para ese principio que supuestamente está ahí, la reserva de ley y todo eso. Entonces, ven, por ejemplo, el artículo 133 del modelo del CIAT, dice que es el acuerdo conclusivo, así se le llama, no conciliatorio, pero es un tema de terminología, dice, procede respecto de, uno, la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados. Dos, apreciación de los hechos determinantes para la aplicación de la norma al caso concreto, que tiene que ver con aspectos de calificación jurídica y apreciación y valoración de la prueba de los hechos. Y 3C, la realización de estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta. Entonces, claro, ahí hay un excelente espacio para que vos te sentes con la administración. El modelo del CIAT incluso propone la norma mexicana, tener a un mediador que puede ser un defensor del contribuyente, para poder hacer una conciliación o una transacción, pero dentro de esa limitación. Ese punto medio me parece que no está en el proyecto y así planteado, o sea, sería bastante sencillo el argumento de inconstitucionalidad, porque lo que tiene el proyecto es una negación de la reserva de ley. O sea, cuando te dice capacidad plena para negociar con el contribuyente el quantum de la obligación tributaria, eso es decir que el quantum de la obligación tributaria ahora no va a depender de lo que determinó el legislador, ¿verdad? En la norma, sino que va a depender de una negociación que puede alterar lo que el legislador determinó. Y me parece que ahí sí puede haber un problema por la apertura de cómo está planteado de constitucional. Entonces, la otra opción es como delimitarlo mejor, un poco en esa línea del CIAT, que podría ser una vía para mejorar el proyecto. Y luego, me quedan dudas de si la ubicación correcta es en el capítulo de la extinción de la obligación tributaria, porque en el fondo este procedimiento de transacción lo que hace es determinar la obligación tributaria en una suma en la que están de acuerdo las dos partes. Es más del procedimiento tributario. De hecho, en el modelo del CIAT está incluido dentro de la regulación del procedimiento de fiscalización y de determinación. Ahí se establece hasta qué momento, ¿verdad?, de ese procedimiento se puede pedir la posibilidad de un acuerdo conciliatorio. Porque al final de cuentas no basta la conciliación para extinguir la obligación tributaria, porque ¿qué pasa si el contribuyente no paga lo que se acordó? No puede estar extinguida con la mera conciliación, tiene que pagar. Entonces me parece que no es una forma de extinción de la obligación tributaria, no es de derecho tributario material la regulación correcta, sino de derecho tributario procedimental o formal, o sea que va en otro título del Código Tributario. Entonces me parece que esas son las observaciones que yo me permitiría hacer sobre el proyecto. Sí. No sé, alguna Adrián, reacción, José. sobre esto último que comentabas, me ha pasado a mí, supongo que a vos te habrá pasado también, Adrián, que por más que uno considera que uno más o menos va leyendo la mente del funcionario de tributación, el auditor que está a cargo de la fiscalización, alguna vez la fiscalización concluye y tal vez uno no tenía tan claro
el ajuste que tenía en su mente, en su cabeza el auditor, y te toma por sorpresa. Creo que una virtud de este proyecto es dejar esa posibilidad de negociación móvil, es decir, que se puede dar dentro de una ventana de tiempo. Porque, nuevamente, por ejemplo, si lo encajonáramos o lo confináramos en un momento muy preciso, como la propuesta de regularización, que es al puro final de la fiscalización, a veces toca, Adrián, armar prueba que no se arma ni en 2 días, ni en 3 días, ni en 3 semanas. A veces lo que vos mencionabas de casos de precios de transferencia, de analizar cuáles fueron las operaciones comparables, etcétera. A veces hay prueba compleja que toma un tiempo armar y hacerse con ese arsenal probatorio. Ese arsenal probatorio, al final, esa negociación, sí, yo coincido con Adrián en que no se podría decir, no me cobres el 30, cobrame una tarifa menor. Pero con ese arsenal probatorio, esto es como en un juego de cartas, ¿verdad? Si tengo una buena mano, sí me atrevo a apostar, pero si no tengo la prueba, pues no puedo negociar. Entonces, yo lo veo, y creo que tiene razón Adrián, habría que precisar eso de que hay aspectos que no se podrían someter a esa conciliación, sobre todo algunos La temas negociación, de prueba, que la palabra negociación es lo o de que... interpretación. Sí. Muy bien, creo que teníamos unas preguntas. Lo que pasa es que no sé dónde las localizamos, Gaby. Aquí estoy. La primera pregunta, y la voy a hacer tal cual para la transparencia, pero ya don Eli ya la dio yo, así que estamos bien. ¿Por qué Eli, si está haciendo un proyecto de renta global, no lo lleva a la Asamblea y así contribuye a un aporte al país si hay positivo en ese proyecto? ¿O para qué lo está haciendo, como algo político, o cuál es su objetivo? Bueno, primero aclarar que yo no estoy haciendo un proyecto de ley de renta global, estoy haciendo planteando una reforma una reforma integral al Código Tributario, donde simplifiquemos significativamente el sistema y dejemos vivos unos 10 o 15 impuestos y los hagamos de base amplia para poder bajar las tasas de los impuestos y eliminar no solo el montón de impuestos, sino también el montón de exoneraciones. No lo he presentado porque no está listo. Lo estamos trabajando aquí en el despacho. Es un proyecto bastante complejo y lo estamos haciendo con mucha seriedad. Nos sentamos primero a analizar sistemas tributarios de otros países. Por supuesto que por nuestra inclinación liberal, ¿cómo se llama? Hemos buscado los países que tienen los sistemas tributarios más liberales y entre ellos hemos visto casos como Irlanda, Singapur, Estonia, incluso nos fijamos en Gran Bretaña. En algunos nos fijamos por aspectos como el sistema informático que utilizan, que el de Inglaterra es bastante bueno, bastante interesante. En otros porque nos interesa la estructura tributaria y el tratamiento que hacen de las diferentes actividades. Y después de ese estudio nos sentamos a redactar, como decía, un proyecto que es bastante complejo. Solo el capítulo de derogatorias con más de 180 impuestos que hay que derogar es una cuestión compleja. Pero sí lo vamos a presentar a la corriente legislativa en los próximos meses cuando lo tengamos listo. Muchísimas gracias, don Eli, y gracias a Ania por esa pregunta. Y seguimos con la pregunta del señor Joel Zapata, que lo que indica es: estuve conversando con un amigo que es alto ejecutivo de una transnacional este fin de semana, que precisamente me comentaba que se llevan la operación de Costa Rica y la trasladan para Colombia por los altos costos fiscales y parafiscales de Costa Rica. En 2018, cuando se aprobó la ley 9.635, nos dieron a tolillo con el dedo
al decirnos que para el 2024 las finanzas del país estarían en negro y desaparecería el déficit fiscal. Aprobar esta ley fue de muchos meses de huelgas que representó un alto costo al país. Han evaluado si el pueblo estaría dispuesto a permitir otra reforma fiscal, donde de nuevo nos están asustando con la vaina vacía de que si no se aprueba esta reforma, de nuevo vamos para el precipicio. Entonces, esta pregunta estaría dirigida a Don Eli también, pero sí tengo que mencionar que uno de los países que tienen la mayor carga fiscal en América Latina es Colombia. Entonces, creo que por ahí... Sí, creo que están yendo a un infierno peor. Sí, sí, pero bueno, Sí, sí, sí. dejando eso de margen, Don Así Eli, es. por favor. Gracias. Bueno, varias cosas. Creo que no sé si fue la última vez que coincidí con Adrián en un foro de estos, fue precisamente para evaluar la reforma fiscal que terminó convirtiéndose en la ley 9635. Yo nunca fui muy amigo de esa reforma. Siempre he sido muy crítico de que cuando hablamos en Costa Rica de reforma fiscal, en realidad lo que estamos hablando es de subida de impuestos. Cuando una reforma fiscal integral debería contemplar las dos hojas de la tijera, el gasto y el ingreso. Y el gasto nunca es tema de discusión en este país. En la ley 9635 se introdujeron algunas medidas que, hay que decirlo, bueno, por lo menos se atrevieron a hacerlo, cosa que anteriores propuestas de reforma fiscal no le daban la importancia, como la regla fiscal, que a mí me parece que está mal diseñada, pero que es un intento y bastante fuerte por contener el crecimiento del gasto, no por recortarlo, contener el crecimiento del gasto, ¿verdad? Y algunas medidas que venían ahí, que luego se complementaron con la ley de empleo público para contener el crecimiento de las remuneraciones en el sector público, ¿verdad? Yo concuerdo con don Joel en cuanto a que, mi lectura es que no hay apetito para otra gran reforma fiscal, sobre todo si van a venir otra vez con el cuento de estamos al borde del precipicio fiscal, necesitamos esto, cuando ha quedado claro en esta conversación que realmente Hacienda no está haciendo uso de todas las herramientas que tiene a su disposición, ni está sacándole el provecho a la 9635 que ya está aprobada. La reforma fiscal que yo planteo no es porque estemos al borde del precipicio, es porque yo tengo una visión de mundo diferente de quienes usualmente plantean las reformas tributarias. Y en mi visión de mundo hay que plantear un sistema tributario simplificado en Costa Rica que incentive la inversión, que fomente la formalidad, que no castigue la inversión, ¿verdad? Y además que distribuya las cargas de una forma más pareja, porque esto que voy a decir es tremendamente impopular, pero a como están las cosas hoy en día, 500 empresas o un poco más que están matriculadas en la administración de grandes contribuyentes, aportan aproximadamente 2/3 partes de toda la recaudación de renta y además retienen aproximadamente 2/3 partes de toda la recaudación del IVA. Y cuando nos vamos a la renta personal, con el umbral de exoneración del salario, el 84% de los asalariados no pagan ningún tipo de impuesto, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, la carga recae sobre muy pocos hombros. Y entonces, por eso es que estamos en un país en el que nadie paga impuestos, pero los impuestos son muy elevados. Y el nadie paga impuestos lo digo con mucha cautela. Aquí todos pagamos impuestos, la mayoría pagan los impuestos sin darse cuenta con el IVA cuando van al supermercado o a la tienda a comprar ropa o zapatos o lo que sea, ¿verdad? Pero al final de cuentas el grueso de la recaudación recae sobre muy pocos hombros. Hay demasiadas exoneraciones y eso obliga a que los impuestos sean, al ser de base muy angosta, obliga a que las tasas de los impuestos sean demasiado elevadas. Así que mi planteamiento no tiene que ver con precipicios fiscales, tiene que ver con la necesidad de cambiar la forma de
enfocarnos en la materia tributaria, como lo he venido diciendo, pensando en el contribuyente, pensando en que el contribuyente no es un criminal, pero que si le ponemos demasiados obstáculos, pues creo que lo dijo Adrián Torrealba con total claridad. Si el cumplimiento tributario me hace inviable mi negocio, me están obligando a mantenerme en la informalidad. Y ese cambio de actitud hay que impulsarlo y la forma de impulsarlo es con esta reforma que yo estoy planteando, bueno, que voy a plantear, que todavía no está planteada. Muchísimas gracias, Don Eli. Seguimos con 2 comentarios últimos también de parte de la señora Ania. 3 comentarios tenemos, perdón. Ania, tengo entendido que hay una ley donde autoriza a la Administración Tributaria a poder contratar a contadores para hacer fiscalizaciones y pagarle una comisión de lo recuperado, porque la tributación no hace uso de esta ley. Me parece que la recaudación sería un éxito y minimizaría mucho la evasión y aumentaría la recaudación y así no se castiga tanto el contribuyente. ¿Existe esta ley? No, no existe. Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí, Ania. Yo creo que en otros países sí lo hemos visto, pero aquí en Costa Rica aún no. José Saborío, interesante lo que parece haber pasado en Hungría, en donde se bajaron tasas impositivas y no cayó la recaudación. Además, se dieron incentivos a la natalidad, exención del impuesto sobre la renta para padres con más de 3 hijos. No conozco muchísimo, Gabriela, pero apenas eso es lo que he leído en articulitos, pero sí, valdría la pena ponerse a investigar. Eso estaría en línea con lo que está proponiendo Don Eli, tal vez Don Eli, para que usted lo considere, porque yo también considero de que si todo fuera menos gravoso, tal vez habría más formalidad y mayor contribución. Pero bueno, comentario. Ya me lo anoté aquí para investigar Hungría, que no es uno de los países que hemos investigado. Gracias. ¿Me dejas hacer una observación ahí? Vamos a ver, para ser totalmente claro, yo creo que insistiendo en que no estamos para nada lejos. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, habría que hacer 3 cosas. Hay que hacer la renta global para resolver el tema entre asalariados e independientes, igualarlos. ¿Ok? No subir la tarifa máxima, dejarla en 25. Buscar una reducción de la tarifa societaria para que vaya acercándose al 25, por lo menos. Habría que establecer alguna fórmula para evitar la doble imposición del dividendo. Habría que reducir la cuota patronal de la caja, bueno, y el problema de la desigualdad entre independientes asalariados. Hay oportunidades de crecimiento fiscal del lado del IVA, por ejemplo, el tema de o sea, eliminar la canasta básica y introducir un sistema de subvenciones directas, la famosa devolución del IVA. Eso aumentaría la recaudación del IVA y yo creo que la gente no se quejaría, tiene cierto nivel de recursos de pagar el IVA en el arroz y en una serie de cosas. Por ahí hay algún espacio, sobre eso puede ser más discutible, en la tributación de servicios médicos y de educación. En algún momento se ha planteado un 6%, o más de lo que ahora se hace. Es decir, con un conjunto de reformas de este tipo, a mí me parece que se podría potencializar, bueno, y todo lo que dice Eli de eliminar impuestos que no sirven para nada, clarísimos, me parece que es otra parte de las medidas. Ese tema de que muy pocos pagan, ¿verdad? Y entonces por eso hay que tener las tarifas más altas. Bueno, evidentemente, desde el momento en que se uniforma la tarifa, de los asalariados, ese 84 va a bajar un poco, ¿verdad? Los que no pagan. Entonces, me parece que ese tipo de reformas, que yo estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo, que el problema es que siempre cuando se plantea una reforma tributaria es con el objetivo de aumentar la recaudación, al menos nominalmente, ¿verdad? Pero en realidad, si se hace un estudio más integral, donde efectivamente el exceso de recaudación, más bien, el exceso de recaudación nominal, es decir, el exceso de tarifas, etcétera, provoca una de dos, o que las empresas se abstengan de contratar más gente, se abstengan de hacer mayores inversiones, o simplemente que el sector informal crezca. O sea, cuando eso es lo que provoca un sistema,
la recaudación se viene abajo. Si yo más bien bajo las tarifas y las hago más razonables, ahí aplica la ley del AFER, ¿verdad? De que efectivamente bajando tarifas aumento la recaudación. Ese tipo de análisis del sistema me parece que hay que acometerlo y va muy en la línea de, de la visión que plantea él. Así que no, creo que para tener la conclusión no estamos para nada alejados del tema. Y hay un Mucho. artículo, no sé, bueno, es económico, no es jurídico, no sé si lo conocen, un artículo de Mauricio Soto y Pierre Bachas. Mauricio es economista, ha trabajado en Hacienda, en el Banco Central, creo que ahora está en SUPEN, si no me equivoco, donde hace un análisis precisamente de qué pasa si se bajan las tasas marginales del impuesto a la renta corporativo y llegan a la conclusión de que efectivamente una reducción de renta puede provocar un incremento en la recaudación. O sea, que estamos del lado correcto, según este estudio, del lado correcto de la curva de Laffer, ¿verdad? Porque a la gente le encanta repetir que la curva de Laffer quiere decir que si bajamos las tasas va a aumentar la recaudación. No, depende de si ya llegamos al tope de recaudación y más bien estamos en la parte donde cae la recaudación porque las tasas subieron. Si estamos en esta parte de la curva ascendente, donde si subimos las tasas sube la recaudación, o si estamos en esta donde si subimos las tasas baja la recaudación. Vale la pena prestarle atención a ese artículo. Yo lo tengo por algún lado, si a alguien le interesa, puedo buscarlo para... Si lo puedes compartir, nosotros lo podemos distribuir aquí en el ISEF. Okay. Sí, por favor. Sí, no lo tengo aquí, pero sé que lo tengo en algún lado, lo voy a buscar y por supuesto se lo puedo mandar a Adrián. Recordamos todo. Muchas gracias. Continuamos con los comentarios de una pregunta del señor José Pablo González para Don Eli. ¿Cómo percibe usted el ambiente actual en la Asamblea, específicamente por parte de los otros partidos, como para eventualmente aprobar una reforma fiscal como la que usted y su equipo plantean? En otras palabras, si ese proyecto estuviera listo y se presentara mañana, ¿usted cree que tendría los votos suficientes? Qué buena pregunta, y perdón que me ría, voy a decir que todos mis proyectos de ley nacen muertos. En primer lugar, porque todo lo que yo proponga va a recibir el rechazo absoluto del gobierno simplemente porque yo lo propuse. Y en segundo lugar, porque las propuestas que yo hago son demasiado innovadoras para los diputados que están tradicionalmente acostumbrados a que si falta plata hay que subir los impuestos, ¿verdad? Y entonces, aquí a lo interno del despacho, nosotros bromeamos, ¿verdad? Y entonces vamos llamando a los proyectos cuando se aprueban, Lázaro 1, Lázaro 2, Lázaro 3, Lázaro 4, ¿verdad? Digamos que ese es el chiste interno nuestro. Entonces, para contestarle a don José Pablo, vea, es muy difícil leer esa intención o ese apetito de parte de los colegas diputados hasta que uno presenta el proyecto de ley. Porque en campaña todo el mundo dijo que había que bajar los impuestos, todo el mundo. Yo dije que había que eliminar 90 impuestos y yo tengo por ahí una grabación del presidente Chávez diciendo, no, yo voy a eliminar 114. Que por cierto, bueno, parte del picante de la campaña, un periodista me pidió la opinión de qué opinaba yo de que el presidente iba a eliminar 114 y le dije, maravilloso, va a tener que crear 4 impuestos para eliminarlos, porque según Hacienda en ese momento la información que teníamos era que habían 110 impuestos. Pero en campaña todo el mundo dijo, tal vez excepto Villalta, todo el mundo dijo que había que eliminar impuestos. Casi todo el mundo habló de reforma del Estado, de cerrar instituciones, y cuando se presentan los proyectos es cuando empiezan a aparecer los peros. Sí hay que cerrar instituciones, pero esa no me la toque porque esa la creó el prócer de mi partido. Sí hay que eliminar, sí hay que cerrar instituciones, pero esa otra no me la toque porque esa la creó el prócer del otro partido, ¿verdad? Y eso lo escucha uno aquí en la Asamblea Legislativa en grabación, no es algo que le dicen a uno en privado. Pero yo sí creo que dar la discusión acerca de una reforma
una reforma fiscal que cambie por completo el enfoque, que cambie por completo la mentalidad de la autoridad tributaria, que lo que proponga es, y mi intención es que sea una reforma fiscalmente neutra. Tal vez hasta puede ser que recaude un poco más, pero no es, yo no voy a plantear una reforma para aumentar la recaudación, yo voy a plantear una reforma para recaudar lo mismo con 180 impuestos menos de los que existen hoy, simplificar la vida a la gente y dejar de castigar a quien quiere trabajar y a quien quiere producir en el país. Entonces, yo creo que la discusión es importante darla. Si se aprueba en lo que nos queda, en el año y medio que nos queda, enhorabuena. Y si no se aprueba en lo que nos queda, el proyecto seguirá vivo y los diputados del PLP en el próximo periodo legislativo lo pondrán a despacho y seguiremos insistiendo porque creemos que es una reforma que verdaderamente beneficiaría mucho al país. Muchísimas gracias, don Eli. Adrián, por favor, tus conclusiones. Y bueno, creo que, don Eli, no sé si ustedes tienen algún comentario final, José. Perfecto. Adrián, tus conclusiones, por favor. Yo creo que hemos sido bastante exhaustivos con los dos proyectos. Ahí donde empezamos un poco como si estuviéramos en desacuerdo absoluto, creo que al final ha quedado claro que coincidimos en muchos aspectos. El proyecto tiene alguna cosa buena, pero creo que en el tema de el incremento de tarifas para trabajadores, o sea, para los que hacen empresa y trabajan, y para las pymes, me parece que eso es un error grave, que además estoy seguro que le quita mucho la viabilidad política al proyecto, ¿verdad? Porque el gobierno de alguna manera lo había anunciado como un proyecto que era para racionalizar el sistema y no con fines recaudatorios, ¿verdad? Pero pareciera que con este tipo de medidas se coló ese elemento, sobre todo de una manera que me parece que es perniciosa para ese tema que plantea muy bien José Antonio de que necesitamos un sistema amigable con la reactivación económica y sobre todo el régimen definitivo. Creo que eso es una regla importante y no simplemente tenemos que dar una reforma para que los ricos paguen más y nada más, ¿verdad? Esa es una forma un poco simplista y perniciosa de plantear la discusión tributaria. Por lo demás, agradecer la atención de todos los que han participado en esta tertulia. Los invitamos a estar pendientes de las tertulias que periódicamente programamos, la comisión de tertulias que coordina Gabriela González. Así que estén atentos a las convocatorias. Creo que siempre intentamos traer temas polémicos, actuales, relevantes y que puedan incidir, que el ICEP pueda incidir para bien en las discusiones nacionales. También invitarlos para las jornadas, las 13ª jornadas tributarias nacionales del ICEF costarricenses, que inician el próximo lunes en el Colegio de Contadores Privados, la inauguración y unas charlas iniciales. Va a estar presente el director general de tributación hablándonos sobre el proyecto de Hacienda Digital y un proyecto de reformas al Código Tributario un poco leoninas, ¿verdad? Que se han planteado, pues bueno, ahí va también un poco a hablar sobre eso. Y tenemos una gran cantidad de temas durante los siguientes días, que sería el martes y el miércoles, temas todos actuales, relevantes. Va a participar gente de la administración, van a participar jueces, expositores extranjeros, abogados, contadores. Creo que va a ser un buen encuentro de debate sobre los principales temas tributarios. Así que están todos invitados para esas jornadas de la próxima semana, lunes, martes y miércoles. Dicho esto, pues darles las buenas noches y darles el agradecimiento por su presencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias Adrián, don Eli, José Antonio. Gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ya encontré el artículo, bueno, ya me pasaron el artículo de Soto y Guachas, ya se lo voy a pasar a Adrián.
Excelente, gracias por eso Muchas y gracias. Adrián nos lo comparte. Muy amables, que estén muy bien. Gabriela, muchas gracias. Pasen muy bien. A ti más Saludos. bien. Hasta luego a todos. Hasta luego, buenas noches. Gracias por los comentarios de público.